A ver, vamos a ver este video de 100 curiosidades de Spider-Man Brand New Day que no viste. A mí me encanta cómo Marvel agarra títulos de cómics que después no tiene nada que ver con la película, ¿no? Es otra cosa, a mí me encanta, me tiene loco. Me tiene dando voltereta, como dirían los españoles. 100 curiosidades sobre Spider-Man, un nuevo día, la cuarta película del Peter Parker de Tom Holland. Marvin Crondon Jones interpreta a Tombstone en live action por primera vez en su carrera. Ya había prestado voz al mismo personaje anteriormente en el 2018, cuando le dio vida en Spider-Man Un Nuevo Universo. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, presionó bastante para que Miles Morales apareciera en esta película. Sony le dijo que no, ya te presté a un Spider-Man, no te voy a dar a otro. Y rechazó firmemente la propuesta, argumentando que no querían que Marvel Studios usara al personaje en live action hasta que se completara la trilogía. El verdadero, o sea, hermano, ya te presté a uno y ¿quieres que te dé al otro? No, papito, no, ya confórmate con el uno. ¿Qué me quieres dejar sin Hombre Araña? No, andate a la mierda. Trilogía animada del Spider-Verse. Una particularidad de Peter en el UCM es que en su primera película en solitario peleó encima de un Stark Jet, en la segunda fue aplastado por un tren bala y en esta lo atropella Frank Castle con la Battle Van, así que fue impactado por un avión, un tren y un auto, en ese orden. El emblema del pecho de Tarántula fue descartado durante el diseño porque se parecía mucho al símbolo de Spider-Man. Bueno, también en solitario, primerito hay que decir que es solitario, porque en la primera película estuvo ¡ay, Tony Stark! ¡Oh! Primerito habría que decir ¿solitario de qué? Lugar, el equipo de vestuario usó correas tácticas cruzadas sobre el traje del personaje para recrear sutilmente la forma de una araña, una solución de diseño que evitó la confusión visual. El equipo de producción analizó imágenes de voladores de... Claro, es que... hermano, es que ¿cuál será el Hombre Araña y cuál será Tarántula, no? Es que ¿cuál será cuál, no? Es que está muy difícil diferenciar el traje, ¿no? Está difícil. Fusión visual. El equipo de producción analizó imágenes de voladores de wingsuit y de atletas de parkour como referencia para las escenas en las que el Hombre Araña se balancea por Nueva York. Estudiaron no solo el rendimiento físico, sino también cómo estos atletas capturaron sus propios movimientos usando palos de selfie o cámaras GoPro. Las escenas que recrearon portadas de cómics se filmaron a 420 fotogramas por segundo, una velocidad que Destin Daniel Cretton, el director, describió como prácticamente imposible de ejecutar para un actor, al punto de que una de esas tomas, la del arácnido volando hacia la organización de la mano, requirió al menos 65 tomas para conseguir el plano perfecto. Y hablando de portadas de cómics, la película incluye... Che, pregunta importante, director. ¿Por qué ponen a la mano si literalmente esos son enemigos de Daredevil y no de Spider-Man? Varios homenajes visuales directos. Por acá podemos ver prácticamente Amazing Fantasy número 15, que encima fue la primera aparición del Hombre Araña en la historia. También The Amazing Spider-Man número 134 se recrea con la primera aparición de Tarántula. En la batalla contra Ramrod tenemos un homenaje a The Amazing Spider-Man 221. O sea que literalmente estás diciendo que la película solo funciona porque da fanservice a los fans. Ah, mira tú. O sea, me estás diciendo que solo funciona porque... Mira, referencia a los cómics. El número 345 se refleja en la pelea contra Boomerang. El espectacular Hombre Araña número 142 también se referencia contra Tombstone. Y Spider-Man Adventures número 2 es la base para la batalla contra Scorpion. Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, cumple en esta película el rol que tradicionalmente ocupa Kurt Connors, el villano lagarto en las historias de Spider-Man. Ese profesor universitario que ayuda a Peter a lidiar con sus problemas relacionados a su genética, que encima tiene una transformación verde bastante monstruosa contra la que el Hombre Araña termina peleando. Un paralelo que no tiene sentido que las redes o el Hombre Araña haya aguantado, bastante caliente. Tú me vas a decir, no, pero en los cómics ya se... No. En los cómics, cuando se han enfrentado, Hulk se ha dejado golpear por Spider-Man. Y la vez que
Spider-Man derrotó a Hulk fue por un chiste, no fue por combate. Equilibrado con los cómics originales. Encima, el dispositivo que Banner usa para suprimir su transformación en Hulk crea la impresión de que su brazo está permanentemente en un cabestrillo, no muy diferente de cómo uno de los brazos del Dr. Connors siempre está ausente en las viñetas. ¿Por qué utiliza eso? No tengo idea, porque en la de los Vengadores no necesitaba nada de eso para controlar su transformación, ¿no? Pero bueno. Porque según Hulk ya no estaba, ¿no? Él tomó el volante. ¿Sabes a qué hace referencia a esto? Amadeus Cho. Amadeus Cho, que literalmente utiliza un dispositivo así para transformarse en Hulk. ¿Ve? Mírale el brazo, ve que utiliza algo ahí, ¿ve? Amadeus Cho. Básicamente le dieron pereza a agregar a Amadeus Cho y dijeron, ya, que Banner lo cumple esa función, ¿no? Ya que. Приветствую, Administrator. ¿Qué es eso? La única la cosa que te dicen, no, Spider-Man le ganó a Hulk. Sí, le ganó a Hulk porque le contó un chiste, pero fuera de eso, las veces que se han enfrentado es literalmente Spider-Man esquivando o manteniéndose alejado de Hulk, o Hulk dejándose golpear. Y ya está. Cuando Peter se acerca a Bruce y le pregunta por su inhibidor gamma, Banner hace como que se va a transformar. Exactamente el mismo gesto que Ruffalo había hecho en Los Vengadores la Era de Ultron, cuando intentó levantar el Mjolnir en la fiesta con sus compañeros. El brazalete supresor de Hulk que lleva Banner en el brazo tiene una pantalla digital que muestra el código ASM14, una referencia directa a Amazing Spider-Man número 14, que fue la primera vez en la historia de los cómics en que Hulk y el arácnido interactuaron. El regreso de Savage Hulk o Hulk salvaje en la película como producto de Jean Grey controlando la mente de Banner y usándolo en contraposición al Hulk. No tiene sentido que lo haya retenido con telaraña, nunca. Imposible. Hulk inteligente habitual tiene ecos directos también del papel. Ahí, la pelirroja usó sus poderes sobre el profesor Hulk para traer de vuelta al salvaje durante su pelea contra Onslaught. Los responsables consideraron usar el aspecto gris original del personaje de los cómics apodado Grey Hulk en Brand New Day. Finalmente decidieron que el público debía... Es que ahí está lo que te digo, o sea, la película realmente funcionó porque es buena, o funcionó porque supieron meter referencias de manera correcta. Esa es la verdadera pregunta, porque yo te lo vuelvo a decir, yo me vi la película y para mí es mic. O sea, entre toda la basura que ha sacado últimamente Marvel, sí, esta es buena. Entre toda la basura. Pero no es tan maravillosa como te lo pinta la gente. Lo vuelvo a decir, está aceptable. Sino que después de tanta mierda que ha sacado Marvel, tú ves esta película y dices, el pic, lo hicieron, renació Marvel. No. Y a verlo en su versión verde más familiar después de tantas solicitudes por parte de los fanáticos que tenían ganas de ver a la versión más salvaje del personaje. Como la versión más salvaje del personaje, lo dudo. Lo dudo, porque si hablamos de la versión más salvaje, es la versión de Hulk transformándose en otro monstruo. Hulk transformándose. Es la versión más salvaje y más destructiva. Hulk transformándose en Hulk. Hulk transformándose... ¿cómo sería? Hulk transformándose en un Hulk más fuerte. No, este es el castigo que le da a Bruce Banner Hulk a Bruce Banner. Hay un Hulk, hay una transformación que Hulk obtiene. Acá está. Titán. Que este es, si ya de por sí Bruce Banner cuando se enoja se transforma en Hulk, pues esta es la transformación de cuando Hulk se enoja, que es Titán. Acá está, ¿ves?
Esta sería la transformación más salvaje y destructiva de Hulk. No esa. Hulk se crea usando captura de movimiento e imágenes generadas por computadora. Cretton inicialmente no esperaba que Ruffalo estuviera físicamente en el set para las escenas donde su personaje se transforma. La mayoría de dichas escenas las comparte con Holland, quien describió después de la experiencia de filmar con su compañero como algo bastante particular. Según sus palabras, el proceso hacía que las escenas parecieran algo ridículo durante el rodaje mismo. Cuando el Hombre Araña combate contra la mano en el clímax, los derrota realizando el ataque Web Blossom directamente sacado de los videojuegos de Insomniac, un cruce entre medios que los fans del videojuego identificaron al instante. El hecho de que Peter Te lo dije. resulte herido de gravedad cuando Frank dispara un rifle de francotirador dirigido a otra persona está inspirado directamente en Ultimate Spider-Man del 2000. Ahí este mismo evento fue uno de los factores que contribuyeron a la Es que te lo dije, o sea, la película yo digo que no es buena. Simplemente agarraron cosas del cómic, supieron, a ver, en este fragmento pongamos para después poner esto, pero ponerlo de buena forma, como que si estuvieran haciendo dominó. Tipo, a ver, pieza tras pieza, pero bien colocada, a la distancia correcta y todo eso, tipo, venga. muerte del personaje en aquella línea. La toma posterior de Frank llevando al Peter herido al hospital también está Civil War. basada en un panel icónico del cómic que se ve justamente en Civil War número 5, un homenaje visual que los fanáticos aplaudieron. Continuando con la tradición de las últimas 3 películas del Arácnido en el UCM, en una escena, Peter derriba a Frank de su camioneta blindada. Ahí Frank se levanta y lo empieza a insultar en voz alta antes de ser silenciado por la palma del héroe tapándole la boca, un chiste que ya se había repetido 3 veces anteriormente. En cuanto a la actitud de Peter frente a Frank, resulta relativamente indiferente y poco impresionado con el hombre cuando se enfrenta a él, un contraste bastante particular con casi todos los demás personajes del UCM que se cruzaron con Punisher. Desde su llegada, el Hombre Araña se enfrentó a una banda criminal impulsada por tecnología alienígena, a los propios aliens que crearon la tecnología, a un conquistador galáctico, un grupo de drones controlados por inteligencia artificial. Y la nueva Black Widow le dice, yo me enfrento a patatas grandes, esto patatas pequeñas, y es como, mamita, me enfrenté a villanos con tecnología alienígena. Fui al espacio a enfrentarme a Thanos. Y me enfrenté a Thanos aquí en la Tierra, donde murió Iron Man. Tuve que luchar con villanos multiversales, con otras 2 versiones de mí. ¿Cómo que patatas pequeñas? Un estafador ilusorio, supervillanos multiversales y hasta otros vengadores. Comparados con todo eso, alguien como Frank Castle no parece más que un tipo común y corriente con cara de enojado y muchas armas. El sentido arácnido de Peter le da una ventaja distintiva sobre las habilidades con armas de fuego del personaje. Específicamente en lo que respecta a Frank Castle en el UCM, todas sus apariciones anteriores lo habían mostrado enfrentando a criminales mundanos, matones y policías corruptos. Nunca había rozado el lado más fantasioso de este universo, más allá de haber ayudado a Daredevil a pelear con... Bueno, a ver, para ser honestos, las series que salieron en Netflix, que son Punisher, Iron Fist, esta centro de alquiler de superhéroes de Powerman, o como sea que se diga, se enfrentan a villanos menores, no a villanos grandes. Electra lo máximo que ha llegado a enfrentar, y bueno, Electra yo casi no sé de nada, pero los enemigos de Electra casi son también los mismos enemigos de Daredevil, o por lo menos el grupo de la mano. La mano en una ocasión. Debido a la naturaleza del personaje y a sus apariciones anteriores en proyectos más oscuros de Marvel, los espectadores al principio no creían que apareciera en una película del Hombre Araña. Estas son PG-13 y las historias son mucho más ligeras que la crudeza que se suele ver en The Punisher. En una entrevista con Empire, tanto Holland como John Bernthal indicaron que tomaron medidas adicionales para asegurarse de que Frank se incorporara al UCM principal sin comprometer la oscuridad del personaje. John tenía una cláusula contractual particular, según la cual solo interpretaría al Punisher en historias oscuras y crudas para honrar al personaje. Hizo una excepción especial para esta ocasión porque es un fanático de Holland y de su interpretación del arácnido. El par de actores
Incluso se habían ayudado mutuamente en sus respectivas cintas de audición para Marvel años atrás. Fue el propio Bernthal quien le sugirió a Holland que hiciera una voltereta hacia atrás para impresionar a los ejecutivos del estudio durante su audición. Ese consejo terminó ayudándolo a ganar el papel. Sus personajes tienen una larga historia juntos en los cómics. The Punisher debutó en las páginas de The Amazing Spider-Man número 129, así que el vínculo entre ambos es literalmente originario. Gran parte de las improvisaciones de Peter y Frank entre sí en la película no tenían guión. Tanto Holland como Cretton lo confirmaron después del estreno. La química natural entre el par de actores, sumada al conocimiento profundo que ambos tienen de sus respectivos personajes, permitió varios diálogos que al principio no estaban en los planes. El astillero que sirve como base de operaciones de Frank no es otro que el Golden Girl, el yate de un jefe mafioso detenido. Frank había usado ese mismo yate como base durante el arco de introducción del personaje que Jerry Conway escribió en el espectacular Hombre Araña. La organización de la mano regresa a la pantalla después de una ausencia bastante larga desde su supuesta desaparición al final de la miniserie de Netflix The Defenders. En esta película sirven como enemigos habituales contra los que Peter lucha por Nueva York. En sus apariciones anteriores, la mano era un enclave todopoderoso con siglos de guerreros inmortales y cientos de miembros a lo largo del mundo. En un nuevo día, se redujeron a un puñado de humanos comunes, aunque bastante... Que te lo vuelvo a decir, son enemigos de Daredevil, porque Daredevil terminó siendo el líder o el maestro de la mano. Que son derrotados en el montaje inicial de la peli y luego acompañan al villano principal. La última aparición de la mano en pantalla antes de esta película había sido justamente en The Defenders, donde fueron ampliamente ridiculizados por los espectadores, ya que se los representó como poco más que un grupo genérico de matones con trajes de negocios negros y su estilo de lucha resultó bastante aburrido para ser un grupo de ninjas que aspiraban a la inmortalidad. Además de la necesidad de haber visto las películas anteriores del Arácnido y de los Vengadores, esta entrega hace prácticamente obligatorio ver los programas de Netflix para entender por completo quién es el personaje de Frank y quiénes son los miembros de la mano, dado que ninguno de estos habían sido establecidos en las películas propiamente dichas. Sin embargo, se le resta importancia... Además, aquí hay algo en contra. No puede ser una película en solitario cuando aparece Hulk, aparece Punisher, aparece Jean Grey. No, una película en solitario sería lo de Tobey Maguire, de Spider-Man versión de El Duende Verde, el Doctor Octopus, El Hombre de Arena o Venom, el de espectacular Spider-Man de Peter contra el lagarto y eso es una película en solitario. Una película en solitario acompañado de Punisher, de Hulk, de Jean Grey, eso ya no es solitario. Eso ya no es solitario. Y de la hermana esta de la nueva Viuda Negra, eso ya no es solitario, hermano. Ahí va en contra de una película en solitario. La mano dentro del guión. Si bien la peli les da una introducción mínima como si esperara que los espectadores supieran quiénes son, también cambiaron tanto respecto a su representación anterior que bien podrían ser una entidad completamente nueva. En una escena, Peter le da un nombre falso a alguien que se cruza con él, que la verdad no tiene mucho sentido porque en el mundo posterior al hechizo de Strange ya nadie sabe quién es Peter Parker. Peter está protegiendo una identidad que técnicamente no existe. Aún así, sigue necesitando una fuente de ingresos y registrar el lugar donde viva su nombre, lo que genera este tipo de situaciones extrañas. Algunos fans cuestionaron cómo Peter, sin apoyo financiero después de No Way Home, parece tener acceso a una impresora 3D, un Samsung Galaxy Z Flip y un departamento decente en Manhattan. Sin embargo, el UCM está aproximadamente 5 años por delante de la línea temporal real, así que la tecnología que hoy consideramos costosa podría ser mucho más accesible en la ficción de... Sí, más accesible. El tipo que no tiene trabajo estable, que debe alquiler, todo esto, sí, la tecnología, no tienes para el alquiler, pero tienes para todo esto. Ay, sí, obvio, sí. Es que la máquina de impresora 3D lo encontré en la basura. Ya, una persona en su sano juicio va a tirar una impresora 3D a la basura, claro, sí, es que obvio. Obvio. Te creo más que lo haya sacado por Marketplace de Facebook que en la basura.
universo. Aparte, la serie de Falcon y el Soldado del Invierno estableció que el blip había perturbado gravemente la economía global, por lo que esto también puede ayudar. Cuando están en la piscina y Elena le pregunta a Peter por qué no se saca la máscara... O sea que todo eso vale más barato que un alquiler en un departamento de mala muerte en un barrio peligroso. Joder. Pues cómo decayó la economía. Responde diciendo que eso derrotaría el propósito de tener un alter ego secreto de superhéroe. Es la misma línea que el segundo y el tercer Peter, las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, habían usado en la película anterior sobre el mismo tema. Cuando MJ se cruza con el protagonista en una escena, lo describe simplemente como un vecino amigable, un guiño clarísimo al apodo tradicional del arácnido en los cómics. Te lo vuelvo a decir, hasta ahorita me estás narrando que literalmente la película está hecha con guiños de cómic y ya está. Con cosas de cómic o referencias de otras películas, referencias de cómic y ya está. O sea, no veo que haya hecho nada nuevo. Se está copiando de cosas de cómic, pero hechas bien para una película. O sea, te lo vuelvo a decir, entonces eso no lo vuelve espectacular, no lo vuelve como la cosa que te lo pintan. Ritz tiene una teoría rechazada sobre la identidad del arácnido, según la cual el héroe podría ser británico. Una broma interna considerando que Tom Holland es británico en la vida real. Además de tener un rol antagónico secundario claro dentro de la trama, McGargan aparece finalmente vestido como Scorpion en su forma icónica de los cómics originales. La hermana de Jean Grey, Sarah, es un personaje bastante menor en el papel, con apenas un par de apariciones y aparte es una humana normal sin superpoderes. En esta peli se convierte en el foco principal de Jean debido a que en Además, te lo vuelvo a decir algo. Se nota que no saben cómo agregar a los mutantes. No le han sacado serie propia, no le han sacado película propia a los mutantes. Se nota que no saben cómo implementarlo. Trataron de implementarlo en Miss Marvel, no funcionó, no saben cómo otra manera de implementarlo. Pues venga, aprovechemos al Spider-Man para implementar que existen los mutantes. ¿Qué mutantes podemos meter para decir que existen los mutantes? Metamos a Jean Grey. ¿Por qué? Pues bueno, no sé. Mete a Jean Grey. Mete a Jean Grey. ¿Por qué? No lo sé. Mételo, ¿no? Hubiera sido mejor Deadpool, que para eso existe una serie de cómics llamado Spider-Man y Deadpool. Pero bueno, mete a Jean Grey. Posee los mismos poderes que su hermana. La aparición de William Metzger como el ¿O qué referencia dices espectacular como espectacular Spider-Man? nuevo jefe de control de daños es bastante inesperada para los lectores, porque en las viñetas este era un villano menor antimutante del universo X-Men, sin absolutamente ninguna conexión con Spider-Man. Jean Grey, junto con los X-Men originales, debutó en los cómics apenas un año después que Spider-Man, y es una de las tantas heroínas presentadas durante la Edad de Plata. En el UCM aparece por primera vez en escena mucho después del apogeo de los Vengadores originales, en un momento en el que personajes como el Hombre Araña y Daredevil son ya héroes veteranos, mientras que sus compañeros mutantes como el Profesor X, Wolverine y Deadpool debutaron mucho después a través del multiverso, una inversión temporal bastante particular en el orden de aparición cinematográfica. La escena en la que el arácnido recibe la llave de la ciudad de Nueva York tiene un peso doble, muestra que el héroe se ganó su lugar como defensor más importante de la ciudad. Es el único defensor que tenemos. Bueno, hay más defensores, pero es el único que es el más importante entre todos los defensores. O sea, el alcalde, ¿por qué le va a dar la llave a Punisher? A Punisher, o sea, es como, le estás dando la llave de la ciudad a un asesino, ya, pero bueno. Limpia, se deshace de los criminales, ¿no? Daredevil, ese güey trata de mantenerse lo más alejado de noticias y todo eso. Y Defender todavía ni ha aparecido en esta línea. O sea, debería, pero no ha aparecido y son de alquiler. El único aquí que literalmente se preocupa por los crímenes menores es espectacular, es el Spider-Man. O sea, wow, se ganó sin lugar porque es el único, es el único, es el único. ¿Le fue infiel? No lo sé. Ha tenido varias parejas, pero no lo sé.
y también marca un giro en la actitud de Nueva York hacia los justicieros después del final agridulce de la primera temporada de Daredevil Born Again. Quien le entrega la llave de la ciudad es justamente Sheila Rivera, la asesora política de Wilson Fisk. Al final de la segunda temporada de la serie de Daredevil, se da a entender claramente que Rivera se convertiría en alcaldesa de Nueva York tras el exilio de Fisk, y que sería mucho más acogedora con los superhéroes de la ciudad. La escena final de la película muestra a Ned recordando aparentemente a Peter después de que éste le realiza el antiguo apretón de mano secreto que compartían. Esto significa que todavía queda esperanza de que MJ también recupere sus recuerdos con ¡Ojalá! ¡No! Además, hermano, ¿por qué la gente se sorprende? Literalmente, Doctor Strange en la anterior película dijo que si realmente la gente quería a Peter Parker, la gente se iba a acordar de él. Y ahí está. El güey quería a su mejor amigo. Era su mejor amigo por algo. Además porque eran ñoños y estaban aislados. Pero era su mejor amigo por algo. Que MJ no se acordara de Peter Parker, incluso con el beso y todo eso, demuestra que la mira no lo quería a él. Posiblemente solo quería a Peter quería estar con un novio superhéroe. Que hay chicas que son así. Literalmente hay un cómic a donde Peter Parker, por equivocación, cuando tenía la industria Parker, hay una chica que literal sucede un accidente donde le terminan dando poderes a un chico, a un joven. Y justamente la chica más popular de la escuela se fija en ese chico porque es un héroe. Cuando el chico pierde sus poderes porque se lo quitan, la chica lo abandona. tiempo. Respecto al arco de Jean, si bien logra superar sus impulsos más oscuros y termina liberada del control de daños, la última vez que se la ve sola es a bordo de un colectivo viajando hacia un futuro desconocido. Un gran guiño que todos los fanáticos reconocieron porque saben que es solo cuestión de tiempo antes de que se cruce con los X-Men. Estamos cerca de Doomsday. ¿Cuándo se cruzan con los X-Men? Estamos cerca de Doomsday. ¿Qué? Eso sucede en el siguiente arco. Circuló después del estreno sugiere que la historia de la peli podría sembrar el inicio de la histeria antimutante en el UCM, con el Departamento de Policía de Nueva York y los Nuevos Vengadores investigando las actividades de control de daños y con la revelación de que la organización experimentaba con personas de habilidades sobrehumanas. El terreno para la histeria antimutante quedó preparado a partir de esto. Otra teoría plantea que Control de Daños, bajo el liderazgo de Metzger, estaba capturando y experimentando con mutantes con la intención de convertirlos en armas para el gobierno de Estados Unidos. La película termina con Metzger desaparecido, mientras... Pero técnicamente Deadpool ya no pertenece a la línea canónica del UCM, con la tercera película de Deadpool y Wolverine. Ya que Deadpool fue con Javi para pertenecer a los Vengadores y todo esto y lo rechazó. Por lo cual técnicamente la primera y la segunda película también son canon. Lo cual hace tiempo que estaban los mutantes ahí. Que recién ahorita la gente diga la organización queda bajo investigación. En re teoría sí. La posibilidad de que el último mencionado lleve al programa a la clandestinidad, relocalizándolo en una instalación aislada en Alaska o Canadá y que la operación evolucione hasta convertirse en el famoso programa Arma X. Un dato a favor de esta especulación es que el Adamantium ya fue introducido oficialmente en el UCM, allanando el camino para experimentar en un cierto mutante con factor de curación. Spider-Man y Hulk son personajes sobre los que Marvel Studios no posee todos los derechos cinematográficos. Por eso, ninguno de los dos recibe una película en solitario. Mira, a mí me encanta una cosa. A mí me encanta una cosa que es que la gente te dice, no, que Marvel resurgió, Marvel ganó un $1.000 millones con esta película. Es como... No, el que ganó más dinero fue Sony. Y la gente dice, ¿qué? Sí, Sony se lleva el 75% del dinero que generó la película. Por lo cual Marvel o Disney, en este caso Disney se queda con calderilla. El que se llevó la mayoría de la ganancia fue Sony. Al 100%. Cada uno tiene que aparecer necesariamente junto a otros personajes del estudio para poder ser incluidos. Esta película continúa la otra tendencia del universo cinematográfico de Marvel de combinar al arácnido con una figura mentora. Ya lo vimos con... Por eso te digo, entonces ninguna película del Hombre Araña del UCM ha sido en solitario. Por lo cual cuando dijiste en solitario, entonces no ha tenido ninguna película en solitario.
Iron Man, Nick Fury y Doctor Strange. Además, no es la primera vez que se enfrenta a un antagonista principal vestido de verde, porque tuvimos al buitre, a Misterio y al Duende Verde. En un nuevo día, Bruce Banner cumple ambas funciones a la vez. Estos dos personajes nunca se habían conocido muy bien antes. Lo más cerca que estuvieron fue cuando pelearon contra las fuerzas de Thanos durante Endgame y luego cuando fueron al funeral de Tony. El propio Banner solo sabe que el Hombre Araña existe gracias a que le informaron sobre él después de regresar a la Tierra en 2018 tras su paso en Sakaar. Así que Bruce no tiene recuerdos específicos de Peter que se hayan visto afectados por el hechizo de olvido de Doctor Strange. Esta es la película número 38 del UCM. El título fue tomado directamente del cómic del mismo nombre, publicado en The Amazing Spider-Man número 546 en marzo del 2008. Un arco que funcionó como reinicio suave del personaje en las viñetas después de un retcon cósmico. Y como no podía ser de otra manera, tras el anuncio del título de esta película, las ventas del cómic original se dispararon en varios lugares como eBay. El film está dedicado a la memoria del anteriormente mencionado Jerry Conway, fallecido en abril del 2026. Conway fue el co-creador de Punisher, así que es una dedicatoria perfecta considerando el rol que el personaje tiene en esta película. Esta es la primera saga de Spider-Man en live action en alcanzar las 4 pelis. Ninguna de las trilogías anteriores, ni la de Tobey Maguire ni la de Andrew Garfield, llegó a esa cifra. La brecha entre esta peli y los 4 Fantásticos de 2025 fue de un año completo y 6 días, marcando la más larga entre dos películas de Pues UCM. bueno, la de Tobey Maguire tengo entendido que estaban planeando sin sacar una cuarta película, pero no lo hicieron. Y la de Espectacular Spider-Man a la gente no le gustó, pero después con el tiempo se dieron cuenta que malas no eran buenas. Por eso que el de Andrew dijo... qué bonito que ahorita los fans me digan que yo era un buen Spider-Man, que actuaba bien y todo eso. Pero ¿dónde estaban esos fans cuando sacaban mis películas? Por eso después salió a dar esas declaraciones. Desde los años que separaron a Spider-Man Lejos de Casa en 2019 y Viuda Negra de 2021. Al final de los créditos se anuncia que Spider-Man regresará, por lo que seguramente tengamos otra entrega del Arácnido. Tener uno de los seguros de moto mejor valorados es un éxito asegurado. Además, la verdadera pregunta aquí, ¿es Tom Holland el que vende o es Spider-Man el que vende? Una buena película de Spider-Man es la que vende. Porque Robert Downey Jr., ese güey se salió de Iron Man, ha hecho otras películas y no han vendido tan bien como cuando aparece como Iron Man. Ahí está la cosa, Porque mira Tom Holland que ha salido en Odiseo, fue pésimo, mala. Bueno, se la comió la crítica y el público. Creo que sí generó algo, pero en cuanto a crítica, tanto como público y como a la crítica, es mala. Lo de un charter, malo. Y mira que aunque la primera, segunda y tercera película de Spider-Man vinieran bien, por la crítica, tanto por la crítica de los expertos como la crítica del público, fueron malas. O sea, es consumible, la historia pero transcurre 4 años después de los acontecimientos vistos en la tercera película. Peter Parker se encuentra al comienzo del capítulo más oscuro de su vida. Esto ni tan oscuro, según las palabras del propio intérprete. La premisa se centra en la decisión del ni tan oscuro personaje de suprimir el trauma de ser olvidado por todo el mundo, porque él se lo buscó, cuidando su vida civil y sumergiéndose por completo en su trabajo como superhéroe. El traje de Peter en esta peli a ver, tampoco es que tenga tampoco es que después del hechizo del Doctor Strange tenga una vida civil, ¿no? O sea, no tiene tía, no tiene amigo, no tiene pareja. ¿Qué otra cosa le quedaba? Ser Spider-Man. Tampoco es que tuviera alguien en su vida civil. se llama internamente el traje Fresh Start. Es prácticamente idéntico al que llevaba al final de No Way Home, pero con algunos ajustes sutiles. El símbolo de la araña en el pecho es más grande y se ubica más abajo. La cinta del diseño está elevada en lugar de ser plana y las partes azules son más oscuras y menos brillantes que en las versiones anteriores. También son visibles los lanzatelarañas en las muñecas del traje que estaban ocultos en las entregas anteriores. El diseño del traje Fresh Start se agregó como actualización gratuita para el videojuego Marvel Spider-Man 2 del 2023 el 28 de julio del 2026, coincidiendo casi exactamente con el estreno de la película.
La apariencia de Frank Castle en esta versión se inspiró en varias eras de los cómics del personaje, incluyendo la portada del diario de guerra de Punisher número 15. El equipo creativo experimentó con varias versiones del icónico emblema de la calavera antes de decidirse por un diseño que evoca el aspecto clásico del artista John Buscema. En esta versión, la calavera funciona intencionalmente como un imán de balas sobre la armadura de Kevlar del personaje. Frank conduce su famoso Battle Van en la peli, siendo la primera vez que el icónico vehículo aparece en la pantalla grande. Anteriormente solo se había visto en la serie. La toma en la que Frank atropella a Peter con esta está filmada con un estilo de plano cerrado similar al que Mark Webb usó en The Amazing Spider-Man 2 cuando Peter Parker, interpretado por Andrew, es golpeado por un camión de policía. Un homenaje visual que a muchos se les pasó desapercibido. O sea que literal, o sea, hermano, pero todo lo de... Pero me acaba de... Pero casi la... ¿Qué? El 90% de la... Buenos días. Es justamente esto lo que digo. El 90% de la película solo se basa en referencias bien puestas y hechas y ya está. Fuera otra cosa no veo nada. Literalmente esta película más se debería de decir espectacular referencias. O sea, ¿en qué se resume la película? En referencias, bro. Referencias bien hechas. Y ya está. Y Singh no recibió un guión sino hasta que llegó a Londres para arrancar el rodaje, a pesar de que ya es como la tercera película. ¿Por qué la tercera película de Spider-Man funcionó? Fácil, porque aparecieron tanto los villanos de las otras realidades como los Spider-Man de las otras realidades. Porque si no hubieran estado ni los Spider-Man ni los villanos, esa película era una mierda. Iba a ser un fracaso. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí. Si no fuera por la referencia a esta película, hubiera sido mierda. Qué personaje iba a interpretar y conocía la premisa general de la obra, no tenía el guión en mano. Un nivel de secreto... Literalmente, esto se resume como la película de Mario y ya está, hermano. Literalmente, esta película, la cuarta película del Hombre Araña, es Mario. Es Mario. Solo pura y dura referencia. Y eso no la hace buena. Demuestra que se fueron por lo fácil para generar dinero. Y ya está. Bastante típico en el UCM. Singh se convirtió en la cuarta intérprete de Stranger Things en aparecer en un proyecto de Marvel. Antes de ella pasaron Charlie Heaton interpretando a Sam Guthrie en Los Nuevos Mutantes, David Harbour encarnó a Alexei Shostakov y Joseph Quinn le dio vida a Johnny Storm. Lisa Colón Sayas se convirtió en el sexto miembro de The Bear en aparecer en un proyecto de esta franquicia. Tom Holland y Jon Bernthal ya habían trabajado juntos hace casi una década en la película Pilgrimage del 2017 y volvieron a coincidir en La Odisea de Christopher Nolan, estrenada apenas 2 semanas antes de esta peli. Holland y Naomi Watts también colaboraron juntos en la película The Impossible del 2012, cuando Holland todavía era un niño. Holland identificó la incapacidad de equilibrar la vida profesional y personal de su personaje como uno de los temas centrales de la peli, un mensaje que consideró importante para los jóvenes en la era digital, donde según él es muy fácil. Pero si eso siempre ha sido el tema de los cómics, que Spider-Man no sabe manejar sus dos vidas, tanto de civil como de héroe. Que tuviera que salir la cuarta película para que Tom Holland tuviera que venir a decir esto, joder. Joder, hermano, joder. Joder, me acabas de decir algo que literalmente lleva desde el primer número de su cómic. Joder, hermano, me acaba de decir algo que literalmente es del personaje desde su primer número en los cómics. Fácil sentarse en casa por la noche a mirar el teléfono y olvidarse de lo importante que es socializar. El largometraje se centra deliberadamente en los elementos clásicos del personaje en los cómics. Muestra al héroe actuando por su cuenta, usando su gran poder de manera responsable para luchar contra el crimen callejero de Nueva York y otras cosas en lugar de lidiar con eventos apocalípticos como se vio en sus apariciones anteriores en esta franquicia. Destin Daniel Cretton había dirigido anteriormente Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos en 2021, Just Mercy y la serie Wonder Man para Marvel, además de otras obras. Che, curiosamente todas las películas o series que canceló Marvel, sus sus protagonistas eran de color, ¿no? A ver, la de Khan se entiende por lo que hizo, pero de Wonder Man lo cancelaron porque la primera temporada, aunque la serie está buena,
por alguna extraña razón, Disney no le dio marketing, no le dijo nada, simplemente la lanzó y pues bueno, así. La lanzó y ya está. Pero bueno, cancelada. Segunda temporada cancelada. Blade cancelado. Película de War Machine cancelada. Es como, bueno, hermano, pero de 4 películas y las 4 eran con protagonistas de color. Es curioso que hayas cancelado 4 cosas y las 4 sean con protagonistas de color. Ninguno de una persona blanca. Es curioso. No te estoy señalando, no estoy diciéndote nada de Disney, pero es curioso. Es curioso. Más, en determinado momento se esperaba que Jon Watts, director de las 3 películas anteriores del Arácnido, volviera a la silla de director tras haber abandonado los 4 fantásticos primeros pasos para tomarse un descanso del género. Finalmente no fue así. Antes de que Destin tomara las riendas del proyecto, otros nombres que estuvieron en carrera para dirigir fueron Justin Lin, Drew Goddard, Robin Fleischer, Adil El Arbi y Bilal Fallah. Goddard fue previamente el showrunner y productor ejecutivo detrás de Daredevil en Netflix. Ruben dirigió Venom y El Arbi y Fallah produjeron y dirigieron 2 episodios de Miss Marvel. Querían poner a dirigir unas series que a nadie le gustó. Joder. O sea, literalmente que quisieron poner como directores a unos güeyes que escribieron guiones para 2 capítulos de una serie que a nadie le gustó. Al ser la Y primera después se preguntan por qué hay películas que no funcionan. película que Destin dirigió sin escribir él mismo, varios miembros de su grupo de producción habitual quedaron fuera del proyecto, entre ellos el compositor Joel P. West, la diseñadora de vestuario Joy Cretton y el guionista Andrew Lanham. La fotografía principal arrancó el 3 de agosto del 2025 en Glasgow, Escocia, bajo el título provisional Blue Oasis. Brett Pollack regresó como director de fotografía, un colador habitual de Cretton en muchas de sus pelis anteriores. Originalmente se esperaba que el rodaje comenzara a principios del 2025, pero se retrasó 6 meses para que Holland pudiera filmar la Odisea de Christopher Nolan. La película está ambientada en Nueva York, obviamente como manda la tradición del personaje, pero se rodó principalmente en Reino Unido, incluyendo locaciones en Glasgow y en Basingstoke, así como en los Pinewood Studios en Buckinghamshire, y también se informó que se filmaron ciertas escenas en Italia, en Londres y en Marruecos. El presupuesto rondó los $225 millones. Michael Giacchino, quien ya había compuesto la música de las 3 películas anteriores de Spider-Man en el UCM, regresó como compositor. El músico declaró que eliminó intencionalmente notas musicales específicas del tema del arácnido para la banda sonora de esta ocasión, con la intención de representar la ausencia de todas las piezas claves de la vida de Peter, un recurso musical bastante calibrado con su arco emocional. Piezas claves nunca tuvo. La tía May nunca aportó nada importante en toda la película. Literalmente solo importó en la tercera película para decir, ¿te aguanta una explosión? Una explosión simplemente para decir, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad para morirse. Literal, o sea, aguantó todo ese tiempo para que Peter se acerque. Un gran poder con una gran responsabilidad. Michael había compuesto también las bandas sonoras de otras pelis como Jurassic World del 2018, Los Increíbles 2 y Lost, por mencionar algunas, además de algunas otras obras de Marvel. El equipo de acrobacia fue coordinado por Peng San, integrante del grupo de acrobacias de Jackie Chan. Este regresa después de haber trabajado en Shang-Chi, La Leyenda de los 10 Anillos y en otros proyectos de la franquicia. El primer corte de la peli duraba entre 170 y 180 minutos, algo demasiado largo para lo que Cretton buscaba, así que el corte final quedó en aproximadamente 144 minutos sin sacrificar versión extendida. Ya verás que Disney saca versión extendida. Ninguna escena de peso. Tom Holland sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje. El golpe hizo que termine en el hospital y lo obligó a tomarse unos días de descanso como medida de precaución antes de retomar el... Joder. Estos actores ya no lo hacen como antes. Jackie Chan se tiraba desde un 5º piso, caía de espalda con costilla rota y seguía rodando. Y hasta repetía la escena. Joder, estos actores de ahora ya no te aguantan nada. Trabajo.
Mientras el actor filmaba una escena en el apartamento de Peter, recibió una visita inesperada. Anthony Mackie apareció disfrazado como Sam Wilson. Holland explicó que esto pasó porque Brand New Day y Doomsday estaban filmándose en Pinewood Studios casi al mismo tiempo. Aprovechando la cercanía física, Mackie pasó a darse una vuelta. La confirmación oficial del regreso de Tom como Spider-Man ocurrió durante una aparición del actor como invitado en The Tonight Show con Jimmy Fallon, una primera versión del tráiler. Lo que a mí de Tobey Maguire es también una explosión del Duende Verde, pese a su edad, y sigue rezando, exacto. Inicial se filtró 2 meses antes del lanzamiento oficial. La versión filtrada tenía tomas alternativas, una canción diferente, líneas de diálogos distintas y un vistazo del entonces misterioso personaje de Sadie Sink. Cuando finalmente se estrenó el tráiler oficial, recibió 719 millones de visitas en las primeras 24 horas, convirtiéndose en el tráiler cinematográfico más visto en ese lapso en toda la historia del cine. La cifra incluso casi duplicó el récord anterior, que estaba justamente en manos de otra película de Marvel, Deadpool y Wolverine del 2024, que había recibido 365 millones de visitas en las 24 horas iniciales. El narrador del tráiler fue Keith David, el intérprete de Tombstone. La revelación oficial del merchandising vinculado a la película por parte de Lego y Hasbro arruinaron el regreso del Hulk salvaje, un elemento que el primer tráiler había ocultado deliberadamente. Reino Unido comenzó a proyectar la peli el 29 de julio del 2026, 2 días antes de su estreno en Estados Unidos. BMW fue patrocinador principal, presentando los modelos iX3 e i5 G60 de nueva generación en la apertura, cuando uno de estos vehículos ayuda a Peter a perseguir a Frank Castle. Samsung también participó activamente en la promoción. El 17 de junio del 2026, en junio de este año, la compañía lanzó una experiencia interactiva en línea llamada Spidey Tracker, inspirada en el personaje de Ned Leeds, permitiendo a los fans seguir las actualizaciones de la película y enviar avistamientos ficticios del arácnido en el mundo real. Casi al mismo tiempo se estrenó un tercer comercial promocional, esta vez para las grandes ligas de béisbol, mostrando al arácnido interactuando con Juan Soto de los Mets de Nueva York y con la mascota del equipo, el señor Met, en el estadio Citi Field. Sony también hizo una colaboración con Little Caesars para crear una réplica del apartamento del protagonista, tal como aparece en la película, montada como experiencia interactiva para los fans en Greenpoint, Brooklyn. El espacio incluía easter eggs, un vistazo a Tombstone y la revelación del papel de Lisa Colón Sayas. Little Caesars aprovechó para promocionar su pizza Weberoni inspirada en el personaje principal. Incluso se creó un listado ficticio del apartamento en Zillow, la plataforma inmobiliaria estadounidense. En un anuncio promocional titulado Superfan Messi, Que mira, bobo. la leyenda del Sí. fútbol Lionel Messi llegó a Nueva York solamente para ver al Hombre Araña en acción. Peter resulta ser un gran admirador del argentino y viceversa. Tras esperar casi una década para regresar al personaje desde su debut en Homecoming, Michael Mando anunció en Instagram su entusiasmo por volver a interpretar a Mac Gargan una vez más, mostrando una foto de sí mismo con un tatuaje de un escorpión en el cuello celebrando el regreso. El personaje había aparecido unos minutos apenas en Spider-Man del 2017. Por fin evoluciona en esta ocasión al villano de armadura verde con cola metálica que aparece en los cómics. Uno de los primeros indicios de que Jean posee el cuerpo de MJ durante la trama es que ella no muestra terror al balancearse en las telarañas de Spider-Man. En todas las apariciones anteriores del personaje interpretado por Zendaya, MJ se aterroriza cada vez que Peter la lleva por los aires, y de hecho lo vuelve a hacer después de que Jean abandona su cuerpo. You are trapped by a meaningless duty that was never yours. Zendaya recibió muchas aportaciones creativas sobre la interpretación de MJ en esta peli. Según sus propias declaraciones, quiso asegurarse de que la rareza característica del personaje siguiera siendo una parte central. Que vos no sos la protagonista, mamita. ¿Qué te crees que sos? ¿Que sos la mujer de Flash, que se creía más importante que el protagonista? ¿Qué te crees, Harris West? En particular, las interacciones de ella con Frank Castle fueron moldeadas por la actriz, quien razonó que MJ estaría más interesada en el estilo de vida crudo de Punisher de lo que el guión describía originalmente. Tanto Florence Pugh como Tom Holland habían expresado públicamente que querían trabajar juntos. En esta película por fin lo hicieron. Y Elena y Peter... ¿Era necesario encuerarse para esa escena?
se conocieron y colaboraron en pantalla. Después de haber comenzado a salir durante la producción de No Way Home, Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto en una ceremonia privada meses antes del estreno de la... Eso ya no se sabía. Yo recuerdo que hace tiempo que se sabía que todos estaban juntos y que ya se habían casado. ¿Ahora qué pasó? peli. Rosario Dawson iba a repetir su papel de... Recuerdo que desde la segunda o tercera película estaba el rumor de que todos se habían casado. Claire Temple. Una semana antes del estreno, la actriz reveló que todas sus escenas habían sido cortadas del montaje final, un descarte de último minuto que dejó a los fans de las series de Netflix con un gusto amargo. Para el doblaje al español latino, Ricardo Bautista no repitió su papel de Ned Leeds después de su renuncia al estudio BSI de México. Fue reemplazado permanentemente por Bruno Coronel, quien se suponía que iba a darle voz al personaje desde Homecoming, habiéndolo hecho previamente en trailers, spots de televisión y entrevistas detrás de escena. Sony solicitó más muestras de voz apenas unos días antes de la sesión de grabación, lo que había afectado únicamente a Coronel entre los actores ya seleccionados originalmente. Shang-Chi fue considerado brevemente para hacer una aparición. Cretton, quien había dirigido la... Ah, bueno, pero película solitaria de Spider-Man no tiene, ¿o qué? A huevo hay que... O sea, te entiendo que metan a 1 o 2, pero ¿qué? A huevo hay que meter como a 10, 15, 20 héroes. ¿Para qué? A huevo es necesario, pará. Película original de dicho personaje, finalmente decidió reservar al héroe para una posible película futura del arácnido en lugar de usarlo acá. Tarántula y Boomerang, dos villanos menores del Hombre Araña dentro del gran esquema de los cómics, hacen su debut en la pantalla grande en esta ocasión. Su presencia había sido demandada durante décadas por los más fanáticos del arácnido. Aunque el villano Joker de Homecoming no aparece físicamente en esta versión, el protagonista utiliza uno de sus guantes característicos durante su pelea contra Hulk. Jean se ata el pelo con una gomita verde y amarilla, los colores que componen su vestuario clásico en el material original. Los juegos ¿Qué? Oh, wow. influyeron mucho en las secuencias de acción y en el trabajo de cámara. Aparte, el tanque de la secuencia de persecución al principio y las porras aturdidoras utilizadas por Damage Control se vieron en videojuegos. Cuando Peter se reúne con Yelena en la oficina de su casa de baños y queda con máscara y calzón. Pregunta importante, ¿esta tenía ropa interior o no? También es un homenaje a estos. Finalmente, en Rotten Tomatoes, por ahora la peli cuenta con un impecable 91% de aprobación por parte de la plataforma y un 98% por parte del público, teniendo un gran recibimiento de momento. O sea, entiendo la cláusula, pero es como, pará, hermano, pero entiendo la cláusula que tengas que meter a héroe. Pero en ningún momento la cláusula dice que tienes que meter como a 20 euros. Pará, hermano, con 1 o 2 ya es suficiente. Es que parece que a huevo tienen que meter. En IMDb, la película tiene un 8,2 sobre 10 basado en miles de opiniones. Sin embargo, por lo reciente que es, lo más seguro es que cambie. ¿Vos cuánto le das del 1 al 10? 6. Ya te lo dije. Como Marvel lleva sacando mierda, esta película se siente que es un 9 o un 10, pero... Hermano, literalmente esta película es Mario. Pura referencia. Pura cosa para que diga... Y haga... Y se ya le hicieron... Esta es referencia del cómic, esta es referencia de la serie, esta es referencia de otra película, o sea... Literalmente es el espectacular referencia. En mi opinión estuvo muy sólida y creo que fue la mejor de las 4, aunque para gustos los colores... Bueno, tampoco es que la primera, segunda y tercera rindan mucho. Creo que un 8,5 es mi calificación. Con esta llegamos al cierre. Si te gustó este video, no te olvides de ver las 500 curiosidades del UCM para pegar un repaso y prepararnos ante lo que se viene. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias como siempre por tu apoyo. Espero que te haya gustado el video. Lo peor de todo que de pura referencia ya sabes de lo que va a tratar la película. Que de pura referencia, sin verte la película, con solo verte estas referencias, tú dices, ah, bueno, solo de saber la referencia, sé de qué va la película y cómo termina. Porque hasta el final hace referencia de un cómic o de una escena de otra película o de otra serie que ahí está, o sea, que ni siquiera tiene un final propio, sino que se tuvieron que basar en referencia de un final de un cómic o de una otra película.